Itza es profesor del Colegio de Humanidades, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y su ponencia se llama Traducción y apropiación, el uso de los huehuetlatoli como herramientas de la colonización. Itza, ¿tienes la palabra? Gracias, Enrique. Voy a presentar, a ver si se ve. Ya está ahí, sí. Sí, ya se ve. Bueno, pues gracias a Mario, a los organizadores del espacio, al mismo seminario que se ha venido conformando. Un espacio muy interesante e importante para repensar y reflexionar. Es un monumento fundacional y que tiene mucho que desmenuzarse. Yo voy a compartirles este trabajo y voy a ir leyendo. Hace 5 siglos comenzó en los territorios del antiguo Anáhuac o Abya-Yala un largo proceso de colonización del espacio renombrado como América. La guerra fue justificada jurídicamente en el derecho natural y de gentes y teológicamente en el modelo de extirpación de idolatrías. Ambos modelos pertenecientes al imaginario cristiano e imperial de la Europa occidental. A partir de entonces, las distintas culturas indígenas fueron clasificadas como idólatras por tener prácticas culturales que eran prohibidas en el cristianismo, por realizar cultos y representaciones de símbolos sagrados distintos a los europeos. En esta invasión, como veremos, las narrativas de la conquista cumplieron su parte en la apropiación de los espacios y de las culturas originarias, formando parte de un proyecto colonial de larga duración, como venimos escuchando en todas las anteriores ponencias. Para analizar lo anterior, desmenuzamos una parte de la llamada Historia General de las Cosas de Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún, que funcionó como una herramienta para hacer la guerra a la idolatría y al idólatra en su tarea de evangelización, buscando, como sabemos, imponer otra manera de vivir en el mundo. De esta manera, los modelos descriptivos aplicados sobre los indígenas, especialmente en torno a la visión de lo sagrado, renovaron una larga lucha frente a otros cultos de pueblos no cristianos. Ya que, como observó el propio Sahagún, cito, el diablo ni duerme ni está olvidado de la honra que le hacían estos naturales y que está esperando coyuntura para si pudiese volver al señorío que ha tenido. Y fácil cosa le será para entonces despertar todas las cosas que se dice estar olvidadas cerca de la idolatría. Y para entonces bien, es que tengamos armas guardadas para salirle al encuentro. Se cierra la cita. En este punto, cabe recordar que en las crónicas y relaciones de la invasión, una herramienta utilizada constantemente fue la analogía, la cual fue ocupada en la escritura de los europeos de ese tiempo al intentar describir territorios y seres desconocidos, asociando imágenes, símbolos y palabras de su imaginario, conocidas en su lengua y filosofía respecto al mundo. De esta forma, lo que leemos en las narrativas de la conquista, como en la historia general de Sahagún, resultan ser interpretaciones construidas a partir de semejanzas entre lo que conocía con lo que recién observaba, identificando y clasificando el llamado Nuevo Mundo de acuerdo con sus parámetros e ideologías. Así, los religiosos, los soldados y los oidores, como parte de su labor, se dieron también a la tarea de narrar y describir sus apreciaciones respecto a los territorios, la naturaleza y las culturas a colonizar. Entre los diversos trabajos que realizó la Orden Franciscana por los territorios del mundo en los que fueron colonizando con la evangelización, uno muy importante fue el describir los espacios y las culturas a conquistar. Es por eso que en todos los modelos escriturales que practicaron, tenían que referir el orden social y cultural de los pueblos necesitados de su labor misional. En ese sentido, en el libro sexto de la Historia General se describen algunas conductas sociales indígenas, ocupando supuestos testimonios, discursos atribuidos a los mexicas que fueron clasificados por el europeo como parte de la antigua retórica y filosofía, recopilando para ello las palabras de los mayores en testimonios conocidos como huehuetlactoli.
Los supuestos diálogos indígenas, recopilados por Fray Bernardino, inician con como su obra misma, primero lo sagrado y después lo mundano. Por ello, los primeros discursos inician con las palabras que se dedican a los símbolos de lo sagrado, siendo recuperadas particularmente las que se ofrecían a Tezcatlipoca y a los símbolos del agua, Tlaloc, Chicomecoatl y los Tlaloque. También describe las formas de vivir indígena al unirse en pareja y que comparó analógicamente con el matrimonio cristiano, de lo que hacían cuando una mujer se embarazaba, las palabras de la partera y la preñada, así como los discursos cuando finalmente nacía el nuevo ser. Asimismo, se retoman las palabras dirigidas a las mujeres que al morir en el parto eran vistas como guerreras, veneradas y recordadas. Sobre ello, el fraile escribió que, cito, las canonizaban por diosas y las adoraban como tales. La narrativa continúa con las descripciones de lo que Sagún vio analógicamente como la confesión auricular que estos naturales usaban en tiempo de su infidelidad, una vez en la vida, suponiendo con ello la idea de que los antiguos indígenas tenían un ritual parecido a lo que para él implicaba confesar sus faltas morales, comprendidas como pecados, esperando el perdón de su Dios. En este contexto, el principal interés de los evangelizadores respecto a los discursos y las ideas que supuestamente fueron transmitidas por los antiguos indígenas giró en torno al cómo ser y cómo estar en el mundo. En los discursos recopilados por Fray Bernardino, encontramos que para sostener la veracidad de los supuestos Huehuetlactoli, una fórmula utilizada en la traducción fue recalcar lo valioso de las palabras antiguas por ser transmisoras de saberes de los antepasados. De esta forma, encontramos el siguiente diálogo. Hijo mío, nota y entiende lo que te diré. Vivas muchos días sobre la tierra en servicio de Dios y seas bienaventurado. Mira que seas avisado porque este mundo es muy peligroso. Quiero decirte, hijo, lo que te conviene mucho notar y poner por obra que es cosa digna de ser estimada y guardada, como oro en paño y como piedras preciosas en cofre. En el supuesto diálogo indígena, lo primero que se establece es recordar que el sujeto está al servicio del Dios cristiano, ya que si fuera un símbolo de lo sagrado indígena, este sería nombrado por su nombre en náhuatl. En el discurso se demanda poner atención en los conocimientos que se vierten en los llamados Huehuetlactoli, utilizando una metáfora que proviene del mundo europeo y no del indígena, ya que la frase guardada como oro en paño y como piedras preciosas en cofre permite observar cómo se fueron incorporando saberes de la antigüedad europea al recuperar la metáfora de conservar algo que se consideraba muy valioso, relacionándolo con la idea de que las placas de oro eran cubiertas con telas que a su vez guardaban el polvo que ese oro dejaba. De la misma manera, la palabra cofre no existe en lengua náhuatl, aunque Fray Alonso de Molina registró en su diccionario una superposición de significados al señalar que la palabra Tepozpetlacali significaría eso, cofre, pero en realidad lo que se estaría nombrando es una petaca de metal. Además, por si fuera poco, en el mundo indígena tampoco existían las placas o lingotes de oro, ni tampoco la acumulación de estos metales como en la lógica europea. Rastreando las analogías ocupadas en la narrativa del franciscano, en el libro Proverbios de la Biblia encontramos distintas referencias que explican la misma fórmula. Una de ellas dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. La idea de recuperar el valor de la palabra antigua funcionó para introducir los valores morales cristianos en la formación de los nuevos sujetos coloniales. Para ello, fue necesario utilizar la figura retórica del maestro frente al alumno, fórmula conocida por Sagún en la que cualquier diálogo didáctico pone a un maestro enfrente de un discípulo. El primero tiene la verdad y posee la respuesta a todas las preguntas y objeciones del segundo. El discípulo es conducido paulatinamente a abandonar sus convicciones previas y terminar por declararse de acuerdo con su maestro. Este modelo se trasladó a la forma de presentar los supuestos Huehuetlactoli, bajo una pedagogía de choque
en la que estableció la idea entre seres buenos y malos trasladados del pensamiento cristiano al indígena, recuperando la percepción de que si es buena hija o hijo hablarían bien de los padres, pero si no, entonces hablarían mal de ellos. Cito un Huehuetlactoli. Mira que no deshonres a tus padres, ni siembres estiércol y polvo encima de tus pinturas, que significan las buenas obras y fama. En estas palabras atribuidas al supuesto pensamiento de los mexicas, se advierte el miedo a transgredir la antigua forma de ser y estar en el mundo, transmitida por los ancestros, utilizando fórmulas discursivas indígenas, pero donde podemos repensar la idea de honor, deshonor o deshonra, así como la percepción respecto a la fama, ya que en el mundo indígena y en el europeo estas ideas se percibirían de forma distinta o simplemente no existen. Sometimiento y moral cristiana. Recuperar testimonios para la evangelización ya había sido ocupado previamente por otros misioneros franciscanos. Además de Sagún, otros evangelizadores que recuperaron también algunos Huehuetlactoli fueron Fray Juan Bautista y Fray Andrés de Olmos. Para comprender estas pláticas, los europeos utilizaron la palabra náhuatl tenonotzalistli, que significa exhortación, y que en el vocabulario de Fray Alonso de Molina fue registrada como amonestación, plática, represión o sermón, pero también como razonamiento, con lo cual observamos otra construcción epistemológica occidental para superponer su ideología a los conceptos indígenas, ya que no es lo mismo una palabra que exhorta a alguien a hacer algo que el significado impuesto en el que va implícita una amenaza o un castigo, lo cual en el imaginario del evangelizador se explicaba como un sermón. En este contexto, comprendemos por qué en su narrativa el fraile recuperó algunos de estos discursos, de los cuales le interesó particularmente llamar la atención en torno a lo que interpretó como el razonamiento, cito, lleno de muy buena doctrina en lo moral, que el Señor hacía a sus hijos cuando ya había llegado en los años de discreción, exhortándolos a huir de los vicios y a que se diesen a los ejercicios de nobleza y virtud. En estas líneas, el franciscano expresó parte de su objetivo al exhortar mediante los supuestos Huehuetlactoli a que los nuevos seres coloniales abandonaran sus antiguas costumbres y se adaptaran a las nuevas, construyendo la idea de que los antiguos mexicas se habían preocupado por huir de los vicios establecidos en la filosofía de vida cristiana. Veamos un ejemplo de cómo se transfirió esta idea, pero en palabras atribuidas a los indígenas. Ahora que eres mozuela, tienes buen tiempo para entender en esto, porque tu corazón está simple y hábil, porque aún no está mancillado de algún pecado. En esta parte de su escritura, lo que el religioso tradujo como doctrina en el pensamiento indígena, le permitió filtrar también otros saberes de la filosofía cristiana, bajo modelos indígenas, incorporando la idea como ejemplo del pecado, aunque éste no existiera en las diversas culturas y filosofías de la América antigua. En ese sentido, en la narrativa se describe el deber ser para una mujer y para un hombre indígenas desde niñas y niños, o de cómo hablaría un gobernante, o también el diálogo de una curandera partera, de las madres, de los padres. En estos diálogos podemos encontrar figuras simbólicas indígenas, pero también la superposición de conceptos claramente de origen cristiano, para imponer una forma de ser y estar en el mundo bajo esta lógica. Lo anterior se prueba haciendo el cruce con los distintos libros que conforman la Biblia, en los que encontramos la idea a reproducir respecto al deber ser sostenido en la filosofía cristiana e imperial en torno al cómo caminar, cómo comer, cómo hablar o cómo vestir. En estas descripciones, desde su versión de la historia, Sagún estableció una clasificación del mundo indígena para su apropiación, lo cual se confirma al describir en otra parte, cuando al describir en otra parte de su narrativa, dice: el orden de las personas, dignidades y oficios y tratos que entre esta gente hay, poniendo la bondad de cada persona y luego su maldad. Las representaciones del ser indígena que leemos en la historia general y en la gran mayoría de las crónicas y relatos de la colonización de la América antigua, debemos desmenuzarlas para observar las categorías que corresponden a la descripción ideal del ser cristiano, ya que las personas, sus trabajos y formas de vivir
quedaron clasificadas desde los parámetros del europeo en torno a su idea del bien y el mal, lo cual, transferido a las conductas humanas, establecieron también la supuesta bondad o maldad de la gente. De esta forma, las interpretaciones de Fray Bernardino en torno al ser indígena establecieron al mismo tiempo distintos clasificatorios para moldear las conductas de los nuevos sujetos coloniales, por lo que los discursos recopilados reflejan a su vez una parte del largo proceso de colonización cultural sobre los pueblos indígenas. Aquí surge una pregunta: ¿cómo lograron imponerse las nuevas normas sociales coloniales? Una de tantas respuestas se encuentra en los propios Huehuetlactoli, en los cuales se filtró un elemento esencial en la filosofía cristiana, el temor de Dios, del cual en el libro eclesiástico de la Biblia se dice que el temor del Señor aleja los pecados, el que persevera en él aparta la ira divina. De esta forma, la base principal de las costumbres cristianas se trasladó a las supuestas costumbres indígenas de la siguiente manera. Y mira bien, hija mía, que aunque nadie te vea ni tu marido sepa lo que pasa, te ve Dios que está en todo lugar. Si hicieras traición a tu marido, aunque no sepa, aunque no se publique, Dios que está en todo lugar, Él hará venganza de tu pecado. Ahora veamos cómo se reproduce la misma idea, pero en palabras dirigidas al hijo varón. Mira que vuestro Señor ve los corazones y ve todas las cosas secretas, por muy escondidas que estén, y oye lo que resolvemos en nuestro corazón todos nosotros. Dichas fórmulas las encontramos en distintas partes de la Biblia. Un ejemplo se encuentra en el libro eclesiástico, que dice: los ojos del Señor son 10,000 veces más luminosos que el sol, que observa todos los caminos de los hombres y penetran en los rincones más ocultos. Así, luego de establecer que las palabras vertidas en los discursos indígenas eran válidos por ser supuestos saberes de los antepasados, en la versión de Sahagún también se transmitió la idea de que cualquier falta cometida a estas enseñanzas sería castigada por el Dios cristiano, imponiendo su justicia divina frente al supuesto pecado cometido por los indígenas en América. De esta forma, el temor cristiano como herramienta de control social se fue incorporando en las conductas sociales coloniales, primero con el temor de fallar a los ancestros y los padres, luego el temor de Dios, para finalmente presentarse el temor entre unos y otros, entre seres buenos y malos. En ese sentido, comprendemos que en una de sus confrontaciones ideológicas frente a las costumbres de los antiguos mexicas, Fray Bernardino de Sahagún escribió una petición y al mismo tiempo advertencia al posible lector de su obra diciendo: ruégote por Dios vivo a quien quiera que esto leyeres, que si sabes alguna cosa entre estos naturales tocante a esta materia de la idolatría, des luego noticia a los que tienen cargo del regimiento espiritual o temporal, para que con brevedad se remedie. Y haciendo esto harás lo que eres obligado, y si no lo hicieres encargarás tu conciencia con carga de grandísimas culpas. El modelo establecido para juzgar las imágenes y palabras a lo sagrado indígena renovó los conocimientos establecidos en la Biblia para enfrentar otros cultos y rituales no cristianos. Por ello, Sahagún señaló una y otra vez la presencia de la idolatría, transmitiendo la responsabilidad de erradicarla a todo lector de su obra, advirtiendo que esto es una obligación para ser buen cristiano, y quien no lo cumpliera cargaría en su conciencia con esas grandes culpas. A partir de esta advertencia establecida entre ser buena o mala persona, la pedagogía de choque se trasladó a las nuevas formas de ser y estar en el mundo, transmitiendo las normas de conducta cristianas a la vida cotidiana de las sociedades coloniales. Algunas reflexiones para concluir. Los supuestos diálogos indígenas, recopilados por Sahagún, permitieron al fraile traductor construir una historia que se apropió de los discursos de los mayores contenidos en algunos Huehuetlactoli, encubriendo normas éticas de origen cristiano occidental que se proyectaron bajo fórmulas retóricas que le parecían familiares a los evangelizadores y también a los indígenas en vías de colonización. Como se puede apreciar con los ejemplos analizados, los supuestos diálogos indígenas transcritos desde el filtro europeo introdujeron ideales del ser y estar en el mundo desde la visión del evangelizador, adaptando conocimientos del pensamiento cristiano a supuestos diálogos indígenas. El trabajo de traducción de Sahagún implicó también la acción de apropiación de los territorios, de los seres y sus culturas, manipulando en las descripciones la información y contenidos indígenas que finalmente fueron traducidos en la versión final de su historia.
Por ello, al leer los Huehuetlactoli libres de toda predisposición, nos damos cuenta de que lo enseñado en ellos no solo se encuentra en los cánones morales de la vida cristiana, sino que tanto su estilo como su temática guardan extraordinarias similitudes con unos textos esenciales dentro de la tradición bíblica, haciendo referencia a los libros Proverbios, Eclesiástico y Eclesiastes. El caso de los imaginarios Huehuetlactoli muestra el trabajo del misionero, narrador, traductor y colonizador al reconstruir parte de la historia desde una lógica de poder y dominio frente al otro y lo otro. Evangelizar, escribir y colonizar son tareas que Fray Bernardino de Sahagún, perteneciendo a una orden religiosa con amplia trayectoria en ese sentido, asumió en América como parte de la empresa realizada por los dos poderes coloniales, la corona española y la Iglesia Católica. En ese sentido, los Huehuetlactoli, como hemos visto, se convirtieron en un espacio de control y domesticación de los nuevos seres colonizados, retomando modelos indígenas para superponer conocimientos y normas de vida cristianas, a través de diálogos imaginarios en los que se aprecian diversas fórmulas retóricas para recuperar algunos elementos del pensamiento indígena, pero filtrando significantes cristianos. Por todo lo anterior, se explica la tarea permanente de repensar lo que han dicho que fueron los antiguos indígenas, de desmenuzar las historias, evitando reproducir las descripciones sostenidas en conceptos superpuestos por la lógica del poder en las narrativas, en los vocabularios y gramáticas elaboradas por los invasores. Mucho trabajo por hacer, por releer y repensar. En este caso, sobre el poder de las palabras, sus contenidos, filosofías, sus símbolos y significados. Tenemos trabajo por hacer. Muchas gracias.